vamos a ver, la crisis inmobiliaria china de momento está en China, centrada sobre todo en China, y la tienen que ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Paul, muy buenas tardes, encantado de estar aquí un lunes más, además hoy en el estudio, y bueno, pues saludos por supuesto a todo el equipo de Intereconomía y a los oyentes. Bueno, yo también estoy encantado, José María. Muchas Hacía gracias, tiempos Paul. que no Pero mucho. coincidíamos en el estudio, así es que para mí un placer estar contigo. José María Luna, director de inversiones de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, nos va a acompañar esta tarde en el consultorio de fondos de inversión. Así es que ya saben, envíen todas sus consultas, sus dudas sobre sus carteras de fondos a esos números de teléfono, el 915331851, y también lo pueden hacer con mensajes de texto o mensajes de voz al WhatsApp 609 22 47 16. Bueno, lo primero, como suele ser habitual, José María, hacemos un repaso de lo que ha sido la jornada. Tenemos todavía a la Bolsa de Nueva York abierta tras ese largo puente del Día de Acción de Gracias. Estamos viendo una ligera toma de beneficios y cosa que no ha gustado en Europa. ¿Cuál es tu sentimiento del mercado? Bueno, yo creo que el sentimiento de mercado ahora mismo, siendo moderadamente optimista, al menos en el corto plazo, lo que está haciendo los mercados de bolsa, en primer lugar, es digerir las subidas que hemos tenido a lo largo de este mes, después de jornadas y sesiones bajistas desde julio, sobre todo en aquellos sectores con más duración y más sensibles a los tipos de interés. Recordemos que el 10 años norteamericano no hace tanto tiempo que le veíamos por encima del 5%. Hoy ya no está mucho más abajo. Digiriendo, ya digo, ese rally alcista, digiriendo también los datos macroeconómicos que se han ido conociendo, fundamentalmente tanto de inflación como de crecimiento económico y de indicadores adelantados. Y en estos instantes, totalmente de acuerdo desde el punto de vista de análisis técnico, los mercados en el corto están sobrecomprados, con lo cual podría caber cualquier corrección que por otro lado sería normal. Yo creo que están tratando de digerir los últimos datos de consumo, porque eso va a ser un termómetro de cómo está la salud de la primera economía del mundo y por ende también del resto, donde vemos que en algunas otras zonas de nuestro planeta, pues de momento ese crecimiento se deja, se resiente y está muy lejos de lo que ocurre en Estados Unidos. Me refiero tanto a los datos de China, que han sido menos espectaculares, incluso los beneficios de las compañías, lo que está ocurriendo en la propia Europa, con Alemania pidiendo incluso pues, incrementar el gasto público, nos puede dar una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Yo creo que la primera economía del mundo hasta ahora ha mostrado una enorme resiliencia, a pesar de la subida de tipos de interés, tanto por parte de la Reserva Federal como, por supuesto, por parte de los tipos de mercado. Y ahora, pues toca ver cómo se ha dañado o cuál es el daño que se está produciendo precisamente en una economía donde la tasa de ahorro cada vez es más baja. Es verdad que muchos norteamericanos siguen manteniendo unos sueldos importantes y también es cierto que el tipo hipotecario medio está muy lejos de cuál es el tipo ahora mismo hipotecario para las nuevas hipotecas, que está bueno, pues, mucho más alto. De hecho, está prácticamente el doble del tipo medio. Entonces, esa bolsa de ahorro, aunque se ha mermado, salarios y tipo de interés hipotecario no tan altos, gracias a tiempos en los cuales los tipos estaban mucho más bajos, de momento es un balón de oxígeno precisamente para el consumo. Ahí es donde va a estar un poco fijándose el mercado, porque el foco que semanas atrás estaba muy centrado en la inflación y en qué podría hacer la Reserva Federal, por supuesto nuestro Banco Central Europeo, cuando ya ha señalado el señor Powell que bueno, tipos más altos durante más tiempo, ver hasta dónde. Lo que pasa es que el mercado está comprando una narrativa de bajada de tipos de interés a partir de mayo, incluso está comprando la narrativa de bajada de 100 puntos básicos en el 2024. Tal y como está la economía norteamericana, desde mi punto de vista, yo creo que hay un poco de complacencia y el mercado ha corrido muy rápido, tanto en expectativas de bajada de tipos como incluso en la propia subida en los mercados de bolsa. Eso lo tiene que digerir el mercado. Y los mercados de deuda, lo que hemos visto ha sido bajada de tipos de interés del largo plazo, como consecuencia fundamentalmente de los tipos en los cuales estaban moviéndose, que es cierto atractivo, tipos reales en algunos casos positivos.
y luego, bueno, pues también ante la probabilidad de un aterrizaje quizás a lo mejor no tan suave de las distintas economías a nivel mundial. Y un gran ganador sigue siendo la deuda corporativa, que los tramos tanto corto o medio, la verdad es que están haciéndolo bastante bien los fondos de inversión, con lo cual sentimiento sigue siendo positivo. Ahí tenemos el IBEX 35, que quién iba a decir que íbamos a estar a las puertas de los 10.000 puntos, iba a ser uno de los índices que mejor comportamiento han tenido en este 2023. Para muchos dirán que cierre ya y que lo que reste de jornadas, pues que nos pique el dejen donde árbitro, ¿no? estemos, ¿no? Pero la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Bueno, pues yo creo que el sentimiento sigue siendo, ya digo, moderadamente optimista. Es verdad que hay mucho dinero en liquidez en estos momentos. La liquidez se paga, basta con ver los monetarios. Antes de entrar al estudio miraba algunos monetarios que tenemos seleccionados y superan la rentabilidad del 3, 3,5, algunos están ya rozando el 4% en el acumulado del año. Y eso pues nos da una idea de, bueno, cuando alguien reduce la posición de riesgo, sabe que tiene activos alternativos y el cash paga o la deuda corporativa sí está pagando bien seleccionada. Moderadamente optimista, pero insisto que si no se rompen determinadas resistencias, en el caso del SP500 o del Dow Jones, probablemente pueda venir algún movimiento correctivo, a lo mejor, bueno, pues entrado diciembre o enero. Bueno, nos estamos acercando ya al final del ejercicio y supongo que este es un periodo del año en el que muchos clientes os preguntan, bueno, pues cómo hay que recomponer las carteras, ¿no? de cara al 2024. Pues básicamente nosotros seguimos insistiendo en que una cartera en una posición más táctica debe estar formada ahora mismo por 3 pilares muy importantes: defensa, robustez y pimienta. Lo calificaría de esa manera. Defensa a través de fondos monetarios, euro, como decía hace un momento, la liquidez en los fondos monetarios sí se paga, a diferencia de lo que ocurre en estos momentos con la mayoría de depósitos bancarios. También algún fondo cuasi monetario, o incluso de vocación o con vocación de retorno absoluto. La robustez la tenemos que buscar en la cartera a través de la deuda, sobre todo la deuda corporativa, tramos cortos, medios. Y ahora es momento de asumir más riesgo a tipos de interés. Tiene que estar más claro el tener más sensibilidad a tipos, es decir, más fondos que tengan duración superior a 5 años, con lo cual, de momento, más tramos más cortos. Y la pimienta, la renta variable. De momento, renta variable norteamericana, Europa, grandes compañías, algún fondo de forma táctica en empresas de mediana y pequeña capitalización, y muy en el radar las empresas, determinadas empresas en mercados emergentes. Y luego ya con una visión más focalizada, más hacia el medio plazo, como estamos tan atentos a todos los datos de crecimiento económico, pues evidentemente tener muy en el radar esa renta fija gubernamental del largo plazo, que si se desinfla la economía, pues pudiera ser uno de los grandes activos que pudieran hacerlo bien. Y si hay esa corrección, que desde el punto de vista técnico podría perfectamente producirse, pues evidentemente pues tener una cartera que nos podamos proteger cuando llegue, ¿de acuerdo? De momento, tener pimienta. Bueno, la protección siempre es asociado con el oro, ¿no? El valor refugio. Y por ahí vamos a empezar las consultas. Nos escriben a través del WhatsApp: buenas tardes, con el oro superando los 2.000 dólares, supongo que la plata tendrá que subir en algún momento y con más fuerza. Por ello, quisiera preguntar al señor Luna por un fondo de inversión que invierta en mineras de plata y que crea que pueda hacerlo bien en estos momentos para el corto plazo. Un fondo de inversión que invierta en los principales productores de metales preciosos para invertir a largo plazo y diversificar la cartera. ¿Aconsejaría invertir en euros o en dólares en estos momentos? Saludos, nos escribe César desde La Coruña. Pues muchas gracias, César, por la consulta. Es cierto que hay muchos momentos en los cuales hay correlación positiva entre el oro y la plata, pero también no es menos cierto que no tienen por qué moverse en el mismo sentido. Y en estos instantes, o a lo largo de este ejercicio, hemos visto pues, movimientos dispares. La plata también tiene un uso industrial, el oro en menor medida, y cuando hay cierto pesimismo, diría, o un ambiente un poco más tristón,
eso puede repercutir sin duda alguna a los metales industriales y también en cierta manera puede repercutir incluso en este caso a la propia plata. Entonces puede haber esa cierta divergencia en cuanto al oro o la plata que se puede dar. Es decir, no hay una correlación exacta y siempre positiva entre ambos metales preciosos. Fondos de inversión que puedan tener alguna minera en plata, tendríamos que irnos a fondos de gestoras como puede ser Deutsche Bank o puede ser BlackRock, que tienen fondos de inversión en mineras. Lo que más va a predominar siempre va a ser la parte de oro, que es donde hay muchas más compañías mineras que cotizan en el mercado. Pero también podemos encontrar alguna compañía minera en la plata. Si quisiéramos acciones de mineras solamente de plata o la propia plata, tendríamos que ir a fondos cotizados, a ETFs, para tener el comportamiento que puede el oyente César en este caso esperar en el comportamiento de la plata en el caso de que tuviera un repunte de la misma. Yo en estos momentos, en el más corto plazo, de momento, creo que el balón está en otro terreno de juego. Puede ser el oro o puede ser otro tipo de acciones distintas a las propias mineras. No estaría en la plata. Bueno, vamos con una nota de voz. Buenas tardes, soy Enrique desde Madrid. Quería preguntar si el señor Luna me recomienda algún fondo de inversión en el sector inmobiliario global, es decir, que abarque la mayor parte de opciones posibles, que puedan ser oficinas o hoteles, residencias de estudiantes, residencias de la tercera edad, etcétera. Si existe este fondo y si me recomienda alguno. Muchas gracias. Muchas gracias a este oyente. Sector inmobiliario. Sector inmobiliario. A ver, hay dos gestoras que me vienen a la cabeza. Incluso habría una tercera que sería el caso de la casa Fidelity. Pero en el caso de Janus Henderson o la casa de Gross Petercam tienen fondos de real estate, de acciones del sector inmobiliario, que lo que está buscando en estos momentos el oyente a nivel global. Lo hay a nivel Europa y también lo hay a nivel mundial. De nuevo, ha sido un sector que en líneas generales a lo largo de este ejercicio no lo ha hecho especialmente bien y luego poco a poco se ha ido animando. Es verdad que hay que seguir muy atento, venta de viviendas nuevas, tasas de ocupación, tasas de morosidad, en cuanto a donde están principalmente, sobre todo el tema de los inmuebles, sobre todo la parte más comercial, sobre todo viendo un poco cuál es el elemento, por así decirlo, de cuál es el sentimiento de la economía a nivel global. Por eso siempre es bueno no solo elegir un buen sector, sino también un buen compañero, en este caso gestoras que sepan hacerlo bien, ¿no? Y ahí, en esas dos casas, puede buscar usted o a través de un asesor financiero si son fondos de inversión que se adecúan perfectamente a su perfil de riesgo. Sin perder de vista la crisis inmobiliaria en China. Sin perder, vamos a ver, la crisis inmobiliaria china de momento está en China, centrada sobre todo en China, y la tienen que digerir los chinos, y ahí lo estamos viendo en cómo realmente impacta, que impacta mucho más de lo que se podía pensar, con sus vínculos que tiene, no solo sobre el sector financiero, sino también sobre el sector consumo, puesto que muchos fondos públicos e incluso privados que podrían destinarse hacia, pues a potenciar un poco más el crecimiento de China, no se están dando. Lo hemos visto incluso los datos del Single Day, que han sido peores de lo que se esperaba. Sí que ha sido un crecimiento en tasa interanual positivos, pero menores que los que se tenían hasta ahora. Nos da un poco el calibre de lo que está ocurriendo realmente en la economía china. Y si la comparamos con los datos del Black Friday, pues también en comparativa han sido menores que lo que ocurre en Estados Unidos o lo que ocurre en Europa. Evidentemente es un problema. Yo en estos instantes lo que es China, conozco mucho menos el sector inmobiliario chino. Lo que acabo de comentar en el caso de Janus Henderson o lo que acabo de comentar en el caso de Gross Petercam tiene mucho menos posición en este caso en el sudeste asiático y sobre todo en concreto en China. Estoy hablando de otras zonas del mundo donde la situación es distinta de momento, es diferente. O no hay ese problema de momento a nivel inmobiliario. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Buenas tardes para el consultorio de fondos. Soy Dani de Madrid. Gracias por poder participar en el consultorio. Me gustaría saber qué tal ve don José María comprar volatilidad ahora que está muy barata a través del Amundi FDS Volatile World.
sería una pequeña parte de la cartera y para un perfil moderado. Muchas gracias. Pues no me parece mal, sobre todo si entendemos lo que estamos comprando, ¿no? Vamos a ver, el índice, uno de los índices del miedo, no el único, nos está marcando que no hay miedo. Cuando los mercados están marcando precisamente que hay unos ciertos, a corto plazo hay unos niveles de sobrecompra, y quizás el reloj codicia-miedo está marcando un poco de niveles de cierta complacencia. La volatilidad, que hoy es baja, podría bajar más, por supuesto que sí. Si el mercado pues espera unos datos de consumo y se confirman unos datos de consumo pues no malos, y que pudiera hacer que fuera lo que el catalizador que hiciera que la renta variable tuviera un tirón adicional al que ya hemos visto, o quizás con menor rentabilidad que lo que hemos tenido en este mes de noviembre, pero podría ser uno de los catalizadores que hicieran que el mercado subiera, junto con a lo mejor algún dato de inflación menos malo, o incluso peticiones de subsidio de desempleo que se conocen todos los jueves en Estados Unidos, salvo que sea acción de gracias, como pasó la semana pasada, que fueran, bueno, pues mayores peticiones de subsidio de desempleo, que evidentemente pues indicara que efectivamente la Reserva Federal empieza un poco, algunos de los miembros, bueno, pues a pensar quizás que el año que viene pues sea el momento de empezar a relajar las políticas monetarias, que en estos momentos pues no son nada expansivas, ¿no? Dicho de otra manera, tener una pequeña posición en un fondo, como puede ser en este caso de Amundi, que ya está comprando volatilidad, esperando que ésta repunte por cualquier factor, bien desde el punto de vista técnico, por una corrección, desde el punto de vista podría ser sana y normal, o porque hay algún dato macroeconómico o algún dato de una empresa que nos guste, yo creo que no está mal, pero siempre y cuando se entienda qué es lo que estamos comprando. Vamos con la primera llamada. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Quería preguntarle al señor Luna a ver qué le parecen los fondos de Magallanes para invertir en el mes de enero, en el año que viene. ¿Algún fondo en concreto? Pues hay dos, uno de fondo europeo y otro de fondo España. Muy bien, a ver qué le parece a él para invertir en Magallanes, en los fondos estos que tiene. Estupendo, Santiago. ¿Vale? Gracias por llamar. Pues muchas gracias, Santiago. Y disculpe mi voz, que se ve que el catarro pues sigue estando ahí como pasa con medio equipo de Intereconomía, ¿verdad? Pues a mí la casa me gusta. La gestora Magallanes me gusta. La gestión que hace el equipo, dirigido además por Iván Martín, lo hace. A mí me gusta ese estilo de gestión, un value bien entendido, es decir, no, y que me perdonen un poco la expresión talibán en cuanto al tema de solo voy a comprar aquellas compañías que están baratas y no jamás voy a entrar en tal sector porque no lo entiendo, no sé cómo valorarlo, ¿no? En el caso de Magallanes hay una cierta flexibilidad. Yo creo que esa escuela del value como estilo de gestión, desde mi humilde punto de vista, está muy bien entendida, tanto en el fondo de Iberia como en el fondo europeo. No tengo ni la menor idea de si el comportamiento, de verdad, mi sabiduría, si se puede entender de alguna manera, está muy en el corto plazo, ¿no? En las tendencias que se están produciendo. Más allá, es muy difícil ver cuál sector o cuál mercado lo puede hacer bien. Más o menos uno puede intuir por dónde pueden ir los tiros, pero es complicado. Y hemos visto 2 años donde ha sido muy complicado, y ahí están los resultados que se están haciendo en muchas categorías y muy cambiante en función de lo que diga un banco central, en base a un conflicto bélico o tantos otros factores. Quizás, probablemente me quedaría a lo mejor con el fondo el europeo, que ya tiene compañías de Iberia y que tiene un universo un poco más amplio. Empresas, sobre todo de mediana capitalización, también algún blue chips, pero con esa filosofía, y si Europa lo hace bien, y yo creo que el estilo de gestión value no debería de hacerlo mal, aunque sigo insistiendo, o seguimos nosotros al menos desde Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, insistiendo que no nos debemos de olvidar de la tecnología, haríamos mal. Yo creo que una casa en la cual sí estaría, sin duda alguna, sería Magallanes. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ¿qué tal? Me llamo Vicente desde Valencia. Quería preguntar
por el fondo Groupama Avenir, lo compré, dice, la semana pasada. ¿Qué tal ve este fondo el señor Luna para el año 2024? Muchas gracias. El fondo es el Groupama Avenir Euro. Bien, a pesar de la marcha del equipo de muchos analistas y gestores de Groupama para crear otra casa como es Colombia, el Groupama ha mantenido esa filosofía de búsqueda de compañías, de empresas de pequeña y mediana capitalización con un determinado sesgo orientado a crecimiento, pero no comprando a precios, pagando precios que bueno, pues son muy difíciles de justificar. Si el mercado de renta variable de zona euro lo hace bien, las empresas de pequeña y mediana capitalización podrían hacerlo muy bien. Vienen de dos ejercicios muy difíciles. Se han quedado muy por detrás y hay verdaderas empresas que lo hacen bien. De hecho, hoy en la pizarra precisamente traemos uno que luego cuando digamos las compañías, pues muchos de ellas son conocidas, ¿no? Yo creo que el fondo me gusta. Ahora bien, en el último tramo, y esto es importante, en el último tramo alcista, después del movimiento que ha tenido los mercados de acciones, normalmente las empresas de pequeña y mediana capitalización se suman al comportamiento de las grandes. Si hubiera una corrección, y esta corrección fuera de cierto calado, yo lo que haría sería esperar, si lo tengo en cartera, hablaría con mi asesor financiero si hay que tomar alguna medida de protección, y si voy a entrar, pues entonces esperaría, porque después de la caída, sin duda alguna, las grandes compañías, pero sobre todo las pequeñas que se han quedado muy por detrás, y en concreto las que puede tener este fondo, lo podrían hacer muy, muy bien. Con lo cual, sí la expectativa es positiva, lo que pasa que va a ser muy determinante qué ocurre con los principales índices de bolsa, fundamentalmente Dow Jones, S&P 500, Nasdaq. Antes de hacer una pausa, José María, recuérdanos a dónde se tienen que dirigir todos los oyentes que necesiten asesoramiento para sus fondos de inversión. Bueno, pues tan sencillo como bien visitando nuestra página web www.lunasevilla.es o llamando al teléfono al 91 762 3442 y nosotros encantados de poderles atender. Pues ahí lo tienen. Hacemos ahora una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con más consultas sobre fondos de inversión. Hasta ahora mismo. Ya estamos de vuelta en el consultorio de fondos de inversión con José María Luna, director de inversiones de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Pues ya hemos tratado varios fondos y nos siguen llegando muchas consultas, así es que vamos a intentar responder a todas ellas. La siguiente nos dice, mi pregunta para el señor Luna es la siguiente: ¿es aconsejable ahora invertir en bonos a 3 años o en deuda a corto plazo, como en letras del Tesoro? Muchas gracias a don José María por ayudarnos en la toma de decisiones. Un saludo. Pues muchísimas gracias. Ya saben ustedes que ustedes son los protagonistas. Nosotros estamos aquí gracias a su fidelidad. No es incompatible. O sea, perfectamente los dos tramos en estos instantes pueden convivir. Los tramos de muy corto plazo, sea una letra de tesoro o un fondo de inversión. A mí me gusta más la parte de fondos de inversión por la enorme diversificación, que no tenemos solo un activo en nuestra cartera, la propia fiscalidad, la capacidad de poder traspasar hacia otras alternativas y no tener que pasar, cuando reembolsamos, tener que pasar por el fisco, puesto que podemos posponer ese pago fiscal. Yo creo que el tramo corto todavía puede quedarle algo de recorrido. Si en el 2024 empezara el mercado a atisbar la posibilidad de que después de los datos de inflación, importante el dato de inflación, por ejemplo, de mañana en la Unión Europea, o los datos de crecimiento económico, el mercado empieza a descontar bajada de tipos de interés en nuestra eurozona, entonces muy probablemente los tipos del súper corto plazo ya no serían tan interesantes, salvo que tuviéramos un monetario a vencimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo todavía se puede tener esos tramos más de corto plazo. Pero es verdad que
poniendo el foco más hacia los próximos meses. Antes hablaba de los 3 pilares de la estrategia. Recuerden, defensa, robustez, pimienta, ¿no? La defensa sería esa parte de la deuda de muy corto plazo. La robustez de la cartera, es decir, lo que va a hacer la cartera más robusta de cara a lo que resta de este ejercicio y de cara al 2024, yo creo que va a ser la parte de deuda corporativa. Tramos entre 1 y 5 años. Ahí puede haber varios fondos de inversión que pueden estar perfectamente combinándolo con esas letras o un fondo monetario. Mire, si te parece, vamos a ligar esta respuesta con la siguiente pregunta. Buenas tardes y felicidades por el programa. Les agradecería me comentara si José María Luna ve interesante invertir en fondos de renta fija a vencimiento como el Carmignac Credit 2027 y si conoce otros fondos a vencimientos a más años. Muchas gracias. Sí, ahora mismo está un producto de la casa Edmond de Rothschild al 2028 que está en periodo de comercialización, entre otros, y además Edmond de Rothschild le ocurre como en el caso de Carmignac, que aparte del equipo gestor es aquí muy importante el equipo de analistas de crédito. Es decir, esos que están mirando bono a bono, empresa a empresa, puesto que lo que va a hacer el fondo de inversión va a ser construir una cartera y comprarla y mantenerla hasta vencimiento de cada uno de los bonos que está en cartera. Puede haber una cierta gestión activa siempre que el equipo de analistas o el equipo gestor detecte que alguna compañía puede pasar dificultades, sobre todo la parte de reestructuración de deuda, porque haya la posibilidad de una rebaja de rating porque deje de pagar el cupón o porque pueda ampliar el plazo del pago de la deuda. Van a estar encima, es decir, que no es un compro una cartera de bonos y me olvido de este fondo hasta que venza. Hay una cierta gestión activa, no tan clara como puede haber otros fondos que están en abierto, que no son buy and hold. Recuerde que un fondo buy and hold es un fondo que se compra y se mantiene el producto. Nos podemos salir. Hay que ver si hay comisiones de salida o en cambio un swing price, que es muy importante también conocerlo, sobre todo cuando hay reembolsos muy importantes en un día determinado. El equipo gestor tiene que vender y, claro, eso evidentemente se va a notar en el precio y para no dañar a los partícipes que se quedan dentro, el que vende asume los costes precisamente de ese día de la venta, ¿no? Hay que entender muy bien cuando uno reembolsa antes del vencimiento, por el motivo que sea, porque necesita el dinero, reembolso o traspasos, ¿de acuerdo? Ver si existe comisión de reembolso o qué precio se le puede aplicar y eso aparecerá en el folleto o el asesor se lo podrá explicar. Carmignac, que a mí me parece una muy buena gestora. Ha tenido muchos cambios en tanto la parte de renta variable como la parte de renta fija. Sigue habiendo todavía determinados, llamamos pilares también, o buques insignias dentro de la gestión, dentro de la propia casa, y sobre todo la parte de analistas. La parte de crédito, ahí está, con su Global Credit, incluso con el Securité, aunque se haya quedado por detrás de muchos otros fondos de deuda corporativa en los tramos cortos. Bien, pero tenemos que entender que el fondo, y con esto termino, el fondo buy and hold no es un fondo garantizado. Viene bien porque de antemano conocemos cuál es la rentabilidad esperada cuando lo compro, pero no es una rentabilidad garantizada. Entonces, que una persona tenga eso presente. Y si no lo tiene presente o no lo tiene tan claro, que se apoye en un asesor financiero. Vamos con la siguiente nota de voz. Juan desde Bilbao. A ver si me podría analizar el fondo BL75, a ver si le gusta y en qué invierte. Y luego si me podría decir un par de fondos de renta fija de duración media que no le afecte en el caso de que llegara una recesión. Gracias. Bueno, pues vamos con el primero. No sé si has tomado nota de él. Sí, perfectamente. Voy a empezar a ver si me permites, Paul, por la parte segunda. Sí. Esto es porque es súper importante. No digo que el fondo BL75 no lo sea, que lo es. Esto es muy importante. Ha dicho algo que es tramos medios y que si llega una recesión no le afecte mucho. Y esto es muy clave. Por eso insisto siempre mucho. Y vamos, me consta que muchos otros compañeros de otras entidades financieras insisten mucho en que cuando compremos un fondo de inversión no lo hagamos solo viendo la rentabilidad del producto, la del presente o la del pasado. Que entendamos qué estamos comprando, que nos leamos la ficha, que nos expliquen. Porque uno de lo que vamos a encontrar en la ficha y luego la información que, en mi caso, por ejemplo, gracias a Morningstar, pues puedo tener también la cartera
o hablando con los equipos gestores, me están contando lo que hay. Hay cosas que a lo mejor parece que están bien y a mí no me convence y no lo voy a recomendar. ¿Por qué? Pues porque puede llegar imagínense que el aterrizaje, en lugar de ser suave, es un aterrizaje duro de la economía. ¿Eso no afecta a la renta fija? Claro que la afecta. Es decir, recuerden que cuando compramos renta fija, prestamos dinero. Prestamos dinero a una entidad, a un Estado, a un organismo supranacional. Claro, si a quien le prestamos pasa dificultades financieras, puede llegar el momento en que nos diga, oiga, que yo le quiero pagar, pero es que no puedo. Entonces, es muy importante ver cómo le puede afectar en un escenario, en esos famosos stress test que se le hace a la banca. También es importante conocer cuáles son esos stress test, en un momento de estrés, a las empresas que tengamos en cartera. Esto puede influir muy mucho en determinados segmentos del high yield, no en todos, pero en aquella deuda corporativa de peor calidad crediticia. De ahí que también insistamos que mejor investment grade y sobre todo compañías de buena calidad. No significa eso que no haya alguna emisión de alguna compañía W, W+, que está en el grado de high yield, que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, que es atractiva, pero ser muy selectivo, ¿de acuerdo? Dicho esto, nosotros manejamos varios fondos en Luna Sevilla, asesores patrimoniales, saben como la figura de agente de Caser Asesores Financieros. La casa Buy and Hold, que no confundir con un fondo Buy and Hold de gestora española, su Buy and Hold Bonds, pues me parece un producto de tramos cortos medios muy interesante, con una gestión activa que le hace bastante bien. El AXA Eurocredit Total Return también es un fondo de deuda corporativa muy interesante, que está muy bien. Y luego hay un fondo que lo está haciendo fantásticamente bien, que aquí lo hemos traído a la pizarra, que es el fondo de la gestora británica Schroeder, que es el Eurocredit Conviction. Yo creo que también puede ser una idea interesante. Pero insisto, léanse muy bien la ficha. Dicho esto, fondo de Bank Luxembourg, pues es un producto que tiene varios factores. Uno, sector financiero no tan presente, sector oro físico sí presente. Y es algo que es característico en los mixtos de esta gestora. De ahí que cuando el oro chuta y a lo mejor el sector financiero se queda un poco rezagado respecto a otros sectores, son de los mixtos que se muestra un poco más de consistencia. Con lo cual, que lo tenga presente, ¿qué le hace singular frente a otras alternativas? A mí me gusta, pero esa gestión activa no sería la única que yo tendría en cartera. Lo complementaría con otros mixtos que tengan oro o no tengan oro, ya lo vería, pero que sí el sector financiero que pudiera estar más presente que lo que está en este caso, en este mixto. Vamos con la siguiente consulta, José María. Creo que todavía tenemos tiempo antes de la pizarra. Buenas tardes y gracias a Radio Intereconomía y al señor José María Luna por su atención. Tenía dos dudas. ¿Qué opina del mutuafondo renta fija flexible? ¿Cree que ahora ya se puede tener renta fija a un poco más largo plazo y confiar en el factor flexible de este fondo? Por otra parte, tengo el Goldman Sachs Global Health Care Equity, con el que estoy contento, pero en diciembre a ser absorbido por el Goldman Sachs Global Social Impact Equity. ¿Me salgo o tiene buena opción de este nuevo fondo? Muchas gracias por su atención. Un saludo, Mario, desde León. Pues Mario, muchas gracias a usted también por la consulta. Vamos por parte. Renta fija. Llevamos muchas semanas, diría meses, insistiendo en la oportunidad, en la ventana de oportunidad que se está dando en la renta fija corporativa. En la deuda pública también en determinados tramos, no los del largo, aunque hemos visto un movimiento de caída en la rentabilidad en los tramos más largos, la parte, por ejemplo, de Estados Unidos, que recuerden, cuando baja la rentabilidad, aumenta, sube el precio, y eso es lo que hace que fondos con sensibilidad a tipos, con duraciones altas, lo hagan bien. Pero todavía los tramos largos pueden estar sometidos a ciertas presiones, que no son positivas. La más importante es el incremento del endeudamiento público que se está produciendo. Y esto no solo es un problema en Estados Unidos, sino también en nuestra vieja Europa, o incluso en China, o incluso en otros países emergentes. Aunque muchas veces cuando uno ve los países emergentes le da uno un poco de envidia viendo los ratios de deuda sobre PIB, que son más sanos, ¿no? Pero el endeudamiento el año que viene, el año electoral en Estados Unidos,
Pues hombre, Paul conoce mucho mejor Estados Unidos que les habla, ¿no? Pero normalmente no suele ser un año que el gasto público que se reduzca. Con lo cual yo estaría muy atento, porque es una presión que va a estar ahí, y que puede tensionar los tipos de largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, yo por eso insisto tanto los Tampoco la tramos. Reserva Federal suele subir los tipos de interés Tampoco, en campaña electoral, ¿no? efectivamente, no los va a subir. Por eso cuando mucha gente dice, no, pero si la sube ya será lo último, que no creo que lo vaya a subir. El margen que le queda y a tenor de los datos que estamos viendo no creo que los vaya a subir. Pero sí que es verdad que siempre estamos con esa amenaza de cierre de gobierno federal, etcétera, ¿no? Por el enorme gasto público que tiene ahora mismo la primera economía del mundo. Eso puede meter presión, sobre todo por la enorme emisión de deuda pública que tiene que hacer el Tesoro Público, y cuando hay compradores que a lo mejor no son tales compradores, que cada vez están reduciendo la posición de cartera. Con lo cual eso, atentos. Vería bien si los datos económicos fueran nada buenos. Si eso se produjera, iría bien a la deuda pública de largo plazo, pero no le iría bien a la renta variable. Pero vamos a la renta fija. Bien, Mutuactivos es una excelente gestora a la hora de gestionar renta fija. Las mejores gestoras, por experiencia, no digo las únicas, pero donde hay muy buena gestión en renta fija lo hay en las compañías de seguros, porque tienen la experiencia de gestionar renta fija. Es decir, la pela es la pela y esto no se puede perder, porque mañana viene un hecho negativo y tiene que hacer frente precisamente con el dinero de la compañía, con lo cual tienen que gestionarlo de forma muy importante, ¿no? De forma muy proteger a lo que es en este caso al partícipe o al bonista. Me gusta el producto, la gestión flexible, pues habrá que ver la más menor duración, sobre todo también los emisores que pueda haber ahí en cartera. Vamos rápidamente. Y el Goldman Sachs, muy sí. rápidamente, el Social Impact, me parece un muy buen producto. ESG no está reñido con la rentabilidad, aunque este año no haya sido de los fondos que mejor hayan brillado, pero mirando más a largo plazo, creo que lo puede hacer bien. Dicho esto, me quedo con un fondo de Goldman Sachs que es muy interesante, de renta variable global, que es el Goldman Sachs Global Core, un producto de estilo, llamémosle GARP, es decir, ni Grow ni Value, que es muy interesante, que le he hecho un vistazo, en este caso, Mayo. Bueno, ahora vamos a echar un vistazo a nuestra... La pizarra. Bueno, pues ya tenemos tiza en mano. ¿Tiza en mano? A ver qué apuntamos. Mira, Paul, hoy traigo 3 ideas, ¿de acuerdo? Muy Fíjate, bien. siempre traigo a lo mejor una, a veces 2, hoy 3. Mixto, que tenga deuda europea, que tenga bolsa y que tenga bolsa, sobre todo zona euro y España. Miré a la casa GESConsul, a un histórico como es el GESConsul León Valores Mixto. Un producto que hace mucho tiempo que no sale en consultorios, un producto que se ha quedado muy por detrás en otros momentos, pero que ahora puede tener su sentido, y les animo a que le echen un vistazo. Luego vamos a irnos a los segmentos, estos otros dos, a los segmentos de pequeña y mediana capitalización. Si nos vamos a Estados Unidos, haría un fondo de la gestora New Capital, que sería el fondo, el US Future Leaders, que serían esas compañías llamadas a ser los futuros líderes. Todo el mundo conoce los grupos de rock que empiezan en un garaje y luego de repente van y hacen grandes conciertos por ahí, ¿no? Y luego se cansan, se separan, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pasa hasta las grandes compañías de inteligencia artificial o no inteligencia artificial, lo digo un poco por las últimas noticias. Invierten en small caps. Invierten en small caps, ¿de acuerdo? Entonces, en mid y small cap. Y luego, en última instancia, será un fondo de la gestora Deutsche Bank, que será el DWS Invest ESG, aquí es con criterios de sostenibilidad, sería el European Mid y Small Cap, un producto que en cartera vamos a encontrar, entre otros, compañías como puede ser Pandora, que ahora que estamos en periodo de consumo, pues probablemente algunos oyentes pues estén pensando en joyería y a lo mejor, quién sabe, si están pensando en productos de esta marca, ¿no? Entre ellos y muchas otras, es decir, compañías que están en nuestro día a día y que cotizan y que evidentemente pues pueden ser interesantes a la hora de fijarnos por ver si aporta o no aporta valor, con lo cual uno más enfocado a blue chips, mixto, GESConsul, 2 más enfocados a mid y small cap por capitalización bursátil, uno en Estados Unidos y otro en la parte europea. Sí, la verdad es que las small caps sí que hemos oído a varios de los invitados que hemos tenido por aquí en el estudio que están presentando realmente buenas oportunidades de inversión, ¿no? Muy poco seguidas por muchas casas, se han quedado muy por detrás.
Es verdad que hay muchas veces trampa de valor, cuidado. Es decir, lo que es barato a lo mejor mañana es aún más barato, porque hay que fijarse muchas veces cuál es el modelo de negocio, cómo están de endeudadas esas compañías. Y luego su proyección hacia adelante. Pero, por ejemplo, en el caso de Deutsche Bahn, solo va a invertir en aquellas compañías que tengan tasas de crecimiento, tanto en ventas como en beneficios, con una muy clara visibilidad. Si no es así, no van a estar presentes en la cartera. Eso no significa que siempre compramos valores ganadores. Puede ocurrir que en el camino pues haya también correcciones, y de hecho este año se han quedado por detrás respecto a los blue chips. Bueno, pues he tomado nota aquí, aparte de los tres fondos en la pizarra de José María, multitud de fondos de inversión. Los oyentes tienen donde elegir. Ha sido un placer, José María Luna, director de inversiones de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Espero que podamos coincidir de nuevo aquí en el estudio. Muchas gracias, Paul. Gracias. Feliz tarde a todos.